Empezar agradeciéndole al presidente de Guía, Ricardo García, por la invitación, al licenciado Carlos Beltrán, ¿verdad? Por la invitación en el día de hoy, al secretario de Lago que acaba de salir. Como sé que hay una limitación de tiempo, voy a tratar de ir, a mí me gusta ir al grano con las cosas, así que el proyecto de infraestructura es un proyecto bien amplio que incluye temas desde telecomunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, incluye hasta centros de cuidado. Así que teniendo esa perspectiva de que esto expira, los fondos de infraestructura expiran en septiembre de este año, el Congreso está compelido a aprobar una nueva versión. Hay diferencias entre la Cámara y el Senado, quiero poner eso en perspectiva. De hecho, los demócratas radicaron hoy su versión del proyecto, los republicanos la radicaron hace 2 semanas. No hay acuerdo, en el caso de la Cámara no está habiendo ni siquiera discusión bipartita, en el Senado sí. Los republicanos del Senado tienen su versión, los demócratas de la Cámara tienen una versión, los demócratas del Senado tienen otra versión y el presidente tiene otra versión del proyecto. Así que con esto lo que les estoy dejando saber es que no hay un escrito en piedra sobre cuál es el documento a aprobarse, pero empieza su proceso de vistas públicas esta semana que viene. Miércoles y jueves ya tenemos vistas para hacer lo que se llama el markup. La expectativa es que la Cámara apruebe una versión, el Senado apruebe otra y luego vayamos a un comité de conferencia donde se armonicen las diferencias entre ambos cuerpos legislativos. Y estoy entrando en estos detalles previo a hacer la presentación para que podamos entender el costo, ¿verdad? La visión del proyecto del presidente es de $2 trillones. Para que tengamos algo de perspectiva, el presupuesto anual hoy de los Estados Unidos es de $4.6 trillones. La propuesta de presupuesto del presidente Biden es de $6 trillones. Así que eso significa que hay que sacar chavos para poder pagar eso, ¿verdad? Las propuestas, ustedes conocen eso mejor que nadie, las propuestas que el presidente ha circulado es un aumento en la tasa corporativa del 21 al 28%, que aplicaría en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico. Un aumento en las contribuciones a aquellas personas que generen más de $1 millón, casi se duplica. Aumento en los capital gains, ¿verdad? Dramático. Y en el caso de las corporaciones que rinden servicios en Puerto Rico, las famosas CFC, se duplica el GILTI, el tax por propiedad intelectual. O sea que eso tiene un impacto directo, ¿verdad?, en Puerto Rico. Hay alternativas a todo esto, pero no se ha discutido ninguna en vista pública, es parte de una materia de discusión, y por eso quería ponerle en perspectiva. Este es el mismo proyecto que el presidente ha dicho que aspira, y quiero utilizar las palabras correctamente, a que paulatinamente lleguemos a una paridad en los fondos de Medicaid, a que paulatinamente lleguemos a una paridad o igualdad en los fondos del Seguro Social Suplementario, y que se pueda llegar también a una igualdad en el programa de cambio del programa de NAP a SNAP. O sea que el proyecto como de presupuesto como tal no lo incluye, pero sí nosotros hemos radicado medidas de manera bipartita y ya teniendo, yo creo, un buen paso de la Casa Blanca, es decir, que están enfocados en lograr esa igualdad para Puerto Rico. Estaríamos hablando, en el caso del Seguro Social Suplementario, un impacto a casi 493,000 personas en Puerto Rico, que aumentaría su poder adquisitivo dramáticamente, porque hoy esto solamente aplica a las personas ciegas, ¿verdad?, hasta un tope de $89 mensuales. Esto pudiera aumentar, dependiendo de la condición económica de ese senior de 65 años o más, hasta casi unos $497, si no más, ¿verdad?, dependiendo si es en pareja, etc. Así que esto es para que tengamos una idea del impacto. Obviamente se aumenta el crédito por menor a toda la nación, incluido Puerto Rico, en la propuesta de presupuesto del presidente, y hago las debidas salvedades que son propuestas, que sería a $3,000 por menor y a $3,600 por menor de 6 años. Puerto Rico hasta marzo de este año solamente cualificaba para el crédito por menor si teníamos 3 hijos o más. Ahora cualifica desde el primero, y esto pues es un gran adelanto. Usted tiene que reclamar esto en su planilla y tiene que reclamarlo también en una planilla federal para poder recibir el reembolso, el cheque directo del Departamento del Tesoro a nivel federal. Dicho esto, ¿verdad?, solamente para poner en perspectiva de lo que estamos hablando, quiero hablarle de cuáles son las prioridades que nosotros, yo soy parte de este comité. Este es el comité que va a evaluar el proyecto de infraestructura del presidente,
por lo menos en términos de la Cámara, y hay, ¿verdad? Nosotros nos dieron a que hiciéramos enmiendas específicas, y en el caso, y recordando que esto es un proyecto de infraestructura, que como es de las pocas medidas que se tienen que aprobar en Cámara y Senado, y vuelvo ya con la salvedad, en el Senado el senador Manchin, demócrata de West Virginia, ha manifestado reparos por la propuesta de presupuesto del presidente. ¿Y por qué reparos? Porque está en contra de que se aumenten las tasas contributivas. El estado de West Virginia es un estado relativamente pobre, así que ha mostrado reparos con esto, y esto tiene un efecto. Al Senado está el 50-50, siempre se invoca el desempate en esa votación con el voto de la vicepresidenta, si hay un empate. Si el senador Manchin está en contra del proyecto, no hay empate, y por lo tanto el proyecto del presupuesto no pasa, ¿no? Así que quiero ponerles esto en la perspectiva de la realidad política de Washington, para que podamos entender por qué esto todavía es un work in progress, por qué todavía esto está en discusión. Yo soy parte del grupo de legisladores de Cámara y Senado y de gobernadores que trabajamos de manera bipartita, nos llamamos el Problem Solvers Caucus. Tuvimos 2 días de reunión en Anápolis, donde los gobernadores, senadores republicanos y senadores demócratas, al igual que 10 congresistas republicanos y demócratas, nos sentamos a buscar alternativas de por qué no se deben aumentar dramáticamente esos impuestos sin dar unos créditos contributivos que balanceen y que no perdamos mucha de esta industria. Dicho eso, estas son obviamente las prioridades que nosotros planteamos para efectos de presupuesto, y tratar de enfocar, hablando de que esto va desde banda ancha, internet, telecomunicaciones, centros de cuidado de niños, mano de obra. Voy a enfocarlo en todo lo que tiene que ver con carreteras, ¿verdad? y asuntos relacionados a la industria. Desde 1988 Puerto Rico había sido, antes del 88 habíamos sido tratados como un estado para efectos de recibir fondos de carretera. Sin embargo, posterior a eso cambió, y desde el 2009 se nos dan unos fondos a través de unos block grants, ¿verdad? Un paquete. En vez de que se nos asigne por fórmula, se nos da una cantidad fija. Esa cantidad fija es aproximadamente $150 millones al año. Y obviamente tenemos todos los mismos requerimientos federales que le aplican a los estados, pero nunca hemos recibido un aumento en el presupuesto para nuestras carreteras. Así que cumplimos con los requisitos que tienen que cumplir todos los estados, pero no recibimos el mismo funding que pudieran recibir el resto de los estados. En ese sentido, nosotros, y tenemos aquí, ¿verdad?, una comparación para ustedes de cómo es el funding para los estados, y estoy tomando aquí como base el estado de Connecticut por su distribución, obviamente por sus sistemas de carreteras, y miren la diferencia dramática en las asignaciones de los presupuestos del 2016 al 2020. En un periodo de 5 años estamos hablando casi 3 veces el presupuesto que recibe este estado versus nosotros. Obviamente yo les presento esto a ustedes, pero es la misma presentación que les estoy haciendo con más muñequitos a los congresistas que aprueban esto, ¿verdad? Luego de esto, nosotros tenemos también, ¿verdad?, un estudio que fue preparado por Álvarez Marsal, que nos demuestra que si Puerto Rico fuera tratado como un estado para efectos de carreteras y de funding, estaríamos recibiendo casi $431 millones al año. Y ahí pues van a ver la comparativa de lo que recibimos actualmente y cuánto sería si tuviéramos la aportación federal correspondiente. Estamos hablando de 150 millones a 431, pero esto tiene como decimos en buen español, un if, ¿verdad?, al final, que es el cumplimiento, las penalidades, ¿verdad?, si no cumplimos con ciertos requisitos. Pero esto le cambia la vida al sistema de carreteras en Puerto Rico. Le cambia la vida al bacheo en carreteras municipales, en autopistas, entre otras cosas. Así que esta es una de las prioridades que sometimos, la más importante, y en su defecto, yo pedí que se nos diera entonces, si no se nos iba a aplicar el trato como un Estado, que se nos diera entonces la flexibilidad de no tener que cumplir con ciertas penalidades. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Ustedes saben que el permitirse el alcohol a los 18 años pues, nos hace inelegibles para recibir más fondos federales. Yo estoy pidiendo que me excluyan de esas penalidades y no me van a dar el trato como Estado. Así que yo he sometido plan A, plan B, plan C, porque lo mío es siempre buscar negociar para obtener más para Puerto Rico.
Lo otro que nosotros estamos solicitando es que se le permita a Puerto Rico cumplir a nivel nacional con la otorgación de licencias de conducir comercial. Hoy Puerto Rico no tiene este CDL, que es un programa que reduce obviamente la severidad de los accidentes de vehículos de motor como son comerciales en los Estados Unidos, solamente permitiendo licencias cualificadas para estos conductores a través de toda la nación. Y nosotros estamos completamente inelegibles para otorgar estas licencias de conductores de vehículos comerciales. Nosotros radicamos legislación a estos efectos, que es el proyecto de la Cámara 1967, que nos permitiría otorgar este tipo de licencias y por lo tanto recibir fondos federales para educación, mantenimiento, no solamente de la estructura, sino también de carretera. Así que esto es una llave para abrir también funding para Puerto Rico, a la misma vez que nos permite asistencia por 5 años en montar el sistema. Esto me lo han estado solicitando muchos de las organizaciones que representan camioneros en Puerto Rico, porque también le permite a la isla recibir beneficios adicionales y cualificar nuestros conductores que hoy no están cualificados a nivel nacional. La otra de las prioridades que nosotros presentamos es nuestra zona rural. Pensamos solamente en San Juan, Ponce, Mayagüez y nos olvidamos de la montaña, nos olvidamos de las zonas rurales en Puerto Rico, que son bien importantes, y en el proyecto que se aprobó en la Cámara hace poco se incluyeron 250 millones para ayudar en la infraestructura, invertir en la infraestructura rural. Sin embargo, los territorios fueron excluidos. Más que dimos la pelea, fuimos excluidos. Así que nosotros estamos ahora incluyendo como parte de las enmiendas de este proyecto que se incluya los territorios, porque esta es mi primera enmienda, la segunda es que seamos exclusivamente Puerto Rico, para fines de esto. Esto también, la nueva versión que se va a estar viendo la semana que viene, es muy posible que nosotros veamos esto incluido, porque es una negociación que llevamos haciendo hace algún tiempo. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, que vamos a tener más recursos para carreteras en zonas rurales, que muchas veces son zonas de carretera municipal y no necesariamente carreteras estatales. El que podamos recibir fondos para educar y estar listos para cualquier situación de emergencia, incluyendo los famosos trainings previo a desastre, ¿verdad? Y una de las lecciones que aprendimos es que nosotros no estábamos preparados para enfrentar huracanes categoría 4 y 5. Siempre se habían hecho planes para categoría 3. Pues nos quedamos en la categoría 3 y la respuesta no fue adecuada al tipo de huracán que estábamos, ¿verdad?, incluyendo. Así que nosotros estamos incluyendo aquí que como parte del proyecto de infraestructura se incluyan los fondos, los grants que están disponibles para los estados, para programas predesastre, para ayudar en los sistemas de transportación. ¿Y por qué hablo de esto? Muchos de ustedes, al igual que yo, que estuve aquí durante el huracán, tuvimos que salir a mover palos para poder cruzar, ¿verdad?, salir de nuestra residencia, y todavía, al día de hoy yo estaba en Patillas, habían escombros en áreas, en áreas rurales. Así que si nosotros podemos hacer acuerdos de premitigación, que eso significa cortar todos esos árboles que van en carreteras principales, en carreteras municipales, previo a un desastre natural que se avecina, pues obviamente podemos maximizar nuestras vías de rodaje, y esto incluye también la limpieza de quebradas de quebradas y ríos, que lamentablemente no estamos al día, se tapan, no se drenan y ya se nos salen de su cauce y vemos áreas incomunicadas, y eso también lo estuvimos viendo ayer en Patillas, y para sorpresa mía todavía tenemos muchos municipios que no han podido acceder a la limpieza de sus cuerpos de agua. Otra de las medidas es que en el caso de Puerto Rico nosotros tenemos el recinto de Mayagüez que hace estudios sobre tráfico, ¿no? Y sobre cómo manejar política pública para reducir la congestión vehicular. El proyecto de infraestructura autoriza al Congreso y autoriza al gobierno federal a obtener data de distintas universidades y centros universitarios para manejar esto. Sin embargo, no tenían eso, ¿verdad?, para Puerto Rico, así que nosotros estamos incluyendo que se permita la compra de data a estas instituciones para poder
mejor entender cómo son los cambios de flujo vehicular, cómo son los cambios y adecuarlos a la zona, ¿verdad? Porque comprarle data a la Universidad de Nueva York sobre el flujo vehicular cuando Puerto Rico tiene otra, ¿verdad? Otra experiencia, una isla de carreteras más pequeñas que no tienen la densidad del flujo vehicular que pudiéramos tener en zonas como lo pudiera ser Los Ángeles de Nueva York, pues evidentemente crean un cambio. Y esto para lo que tiene que ver con los cambios en transportación, demanda, fórmula y hacer mejores pronósticos de reducción de tráfico vehicular. También pedimos que se nos incluyera en que estas instituciones pudieran recibir no menos de 150 millones de dólares al año, porque esto se permite para los estados, pero no está incluido, ¿verdad?, en los territorios. Estos son algunos, ¿verdad?, de las medidas. No voy a ir sobre todas porque pudiéramos estar aquí toda la tarde. Este proyecto que radicaron los demócratas hoy tiene 1129 páginas, así que es algo que, ¿verdad?, se está examinando constantemente. Voy a hablarles un poquito también del American Jobs Act, que es el proyecto, ¿verdad?, que radica el presidente para infraestructura y qué es lo que contiene. Este proyecto habla sobre 2 trillones de dólares para expandir el financiamiento a las herramientas de transportación, incluyendo carros eléctricos, incluyendo también, ¿verdad?, la propuesta específica del presidente. Habla de arreglar carreteras, puentes, hacerle unos upgrades a los muelles, a los aeropuertos, a los centros de transportación. Hablan también de reconstruir el sistema de agua potable y su infraestructura. Hablan también de mejorar el grid eléctrico y lo que tiene que ver con telecomunicaciones, pero claro, esto es bien amplio. 2 trillones, uno piensa que infraestructura es arreglar carreteras. Sin embargo, cuando desmenuzamos el plan del presidente, solamente hay 115 billones de dólares para carreteras a nivel de toda la nación. Así que ahí hay unas grandes diferencias entre las propuestas de Cámara y Senado, porque los republicanos entienden que si es un proyecto de transportación e infraestructura debe destinarse por lo menos entre el 40 y el 50% de los fondos a arreglar carreteras, a arreglar aeropuertos y a arreglar muelles. Esa no es la distribución que tiene ahora mismo el proyecto. El proyecto tiene ahora mismo una distribución de solamente 10% de ese 2 trillones exclusivamente para carreteras. Obviamente hay otras cosas incluidas ahí, ¿verdad?, para generar empleo, para el sector de cuidado, que no necesariamente es lo que se contempla como un proyecto de infraestructura a nivel nacional. El proyecto incluye modernizar casas, edificios comerciales, escuelas, aumentar salarios y beneficios marginales a personas que trabajan en el hogar, revitalizar la manufactura y aquellas cosas que sean hechas en los Estados Unidos. Y para actualizar la presentación, recientemente el presidente, ¿verdad?, anunció, o alguien de Casablanca anunció, un crédito de un 10% para hacer reshoring, que es traer manufactura a Puerto Rico. Sin embargo, cuando revisamos ese 10%, solamente incluye la mudanza de esa facilidad, no necesariamente la inversión, no necesariamente los salarios, los beneficios, así que a mi juicio se queda corto. Es un paso en la dirección correcta, pero eso tiene que venir combinado. Nosotros hemos radicado una medida de créditos contributivos para zonas desventajadas económicamente, como lo es el caso de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tenemos más del 50 y pico % de la población está bajo los niveles de pobreza. Así que eso hace la isla y otros distritos elegibles para que pudiéramos recibir incentivos para salarios, beneficios marginales, compra de propiedad, infraestructura, business to business, contratación, entre otras cosas. Este proyecto del presidente, que se llama American Jobs Act, busca crear los empleos, pero no nos dice cómo. Ellos hablan de modernizar 20.000 millas de carreteras, autopistas y carreteras principales, reconstruir obviamente aquellos puentes que estén en situación crítica y que puedan conectar comunidades, y reemplazar miles, ¿verdad?, de guaguas, carros eléctricos, y hablo así obviamente de las tecnologías, estaciones de transportación en otras cerca de las áreas rurales. Y le voy a dar un énfasis a que el proyecto habla, básicamente se invierte mucho más dinero en carros eléctricos. Hay mucha atención a las asignaciones, ¿verdad?, en esta cantidad. Otra de las propuestas es
una propuesta de 621 billones para transportación e infraestructura, y aquí están los 115 billones que le di específicamente lo que tiene que ver con carreteras y áreas críticas y puentes, 20 billones para seguridad en la transportación y 85 billones para lo que es transportación pública. Así que de los 2 trillones, solamente esto es lo específico de carretera. Y esto es lo que mantiene, esta es la ficha de tranque entre republicanos y demócratas, porque entienden que debe ser mayor. La propuesta del Senado republicano es que en vez de 2 trillones sean 600 billones de dólares y que se destinen la mayoría, ¿verdad?, a transportación. Claro, sabemos que el número es bien dispar, pero recuerden que esto es tratando de llegar a un happy medium, ojalá se llegue, ¿verdad?, a ese happy medium. Este proyecto incluye 174 billones de dólares para vehículos eléctricos, ¿verdad?, que era lo que les estaba dando. Los republicanos están opuestos a esta cantidad para vehículos eléctricos, entienden que es muy alta esa cantidad, y eso incluye obviamente el que se vayan eliminando los vehículos de transportación masiva, las guaguas y sus emisiones de gases. Así que estamos hablando de Clean Buses for Kids Program a través de la EPA para darle funding, ¿verdad?, y para que tengamos una flota eléctrica a nivel federal, incluyendo el servicio postal de los Estados Unidos. Así que estos son cambios que están incluidos directamente en este proyecto, y darle a los contribuyentes un rebate o un incentivo contributivo para comprar estos vehículos que sean manufacturados en los Estados Unidos. Así que eso es, ¿verdad?, parte de las propuestas. Hay 25 billones para arreglar aeropuertos en los Estados Unidos, básicamente para que cumplan con las regulaciones de la FAA, que fueron enmendadas hace poco, hace año y medio, 2 años. Y esto pues tiene que ver con pistas, con radares, con visibilidad, no necesariamente con la facilidad exterior del aeropuerto. Y las renovaciones intermodales de terminales para aquellas áreas que se conecten, ¿verdad?, que tengan conexión de monorriels, entre otras cosas. En el caso de puertos costeros y áreas de entrada a tierra, estamos hablando de 17 billones de dólares, ¿verdad?, que buscan reducir también lo que es la contaminación aérea. Otra de las asignaciones, y no las estoy dando todas, estoy viendo sobre las más importantes que pueden afectar, ¿verdad?, la industria en Puerto Rico. Estamos hablando de 20 billones de dólares para recolectar comunidades que han sido, pues obviamente, olvidadas por proyectos nuevos. Estamos hablando de equidad racial, justicia ambiental, entre otras cosas. 25 billones para lo que tiene que ser para beneficios en áreas regionales. Aquí pues nosotros podemos pellizcar algo con nuestros aeropuertos regionales, que es parte de lo que logramos hacer con el proyecto anterior, que conseguimos que todos nuestros aeropuertos regionales recibieran entre 5 y 25 millones de dólares para ponerlos al día. Uno de ellos es el aeropuerto de Vieques, el aeropuerto de Culebra, el aeropuerto Mercedes en Ponce, el aeropuerto de Aguadilla, Isla Grande, el mismo Base Muñiz. Así que estamos hablando de que Puerto Rico en los próximos 3 años va a recibir una inversión millonaria para remodelar nuestros aeropuertos y ponerlos a cumplir con áreas básicas. En la pista del aeropuerto de Vieques el terreno es poroso y eso es un hazard que pudiera hacer que se cierre una pista porque no cumple con los elementos básicos de seguridad para el aterrizaje de una nave. Hay 50 millones para los programas de resiliencia. Esto tiene mucho que ver con HUD, con vivienda, con lo que tiene que ver con FEMA, para los proyectos contributivos para las personas de escasos y medianos ingresos, para que puedan invertir en asuntos de resiliencia, en llamas de energía, placas solares, microgrids, entre otras cosas, incluida la relocalización. Específicamente estamos aquí incluida. Esta es la versión, ¿verdad?, de Surface Act republicana, pues quiero darle las dos para que sepan que lo que se vaya a aprobar debe estar más o menos como en el medio de ambas, o por lo menos esa es la expectativa. Ese proyecto autoriza 400 millones de dólares en un periodo de 5 años, ¿verdad? Es lo más que se ha aprobado o lo que se busca aprobar en los pasados 20, 50 años. Debemos recordar que el proyecto de infraestructura que
presentar los demócratas son 115 billones para infraestructura. Aquí estamos hablando de 400 billones en un plazo de 5 años. Le da prioridad a todo lo que tiene que ver con las puentes, carreteras, que faciliten el comercio y faciliten eficiencia. Sé que hay un target específico a que esas sean las áreas que tengan mayor prioridad. Y esto yo creo que es lo más importante de la versión republicana, es que tú puedes tener billones de dólares asignados a carreteras, a autopistas, pero los permisos le van a tomar 10, 15 años en poderlos obtener para poder hacer el trabajo. Este proyecto identifica, ¿verdad?, que se eliminen todas las restricciones de permisología de costos y atrasos, que son los que engrosan la factura final de proyectos de infraestructura, para que se puedan utilizar de manera más rápida. Y esto fue una iniciativa de los gobernadores republicanos y demócratas. Así que ellos mismos dijeron, cuando yo voy a construir una carretera en el estado, yo le corto todo este proceso de permisología y lo puedo hacer más rápido. Si es a nivel federal, tiene que cumplir con 1 año y medio adicional. Y eso encarece el costo, eso encarece la mano de obra, por el tiempo que el contratista privado tiene que financiar una obra para la que no se le va a pagar hasta casi 6 meses después de que lo termine. Así que esta de streamlining es una de las propuestas que pudiera cambiar el sistema de permisología para construcción de carreteras y puentes de los Estados Unidos. Aquí también incluye el que se invierta casi el 71%, ¿verdad?, en pequeñas comunidades, en áreas rurales, el que se le dé flexibilidad a los estados a hacer acuerdos colaborativos con entes privados, y que se le dé decisión, en vez de que el gobierno federal diga esto es lo que se va a construir, y que haya más coordinación. Busca más innovación y tecnología, obviamente enfocado en la eficiencia, y empieza por primera vez a reconocer los fondos de mantenimiento en infraestructura de carreteras, porque eso es el principal problema, la falta de recursos para mantenimiento. También permite el que se invierta, ¿verdad?, en infraestructura resiliente. Ellos hablan de que cada dólar invertido en mitigación y resiliencia salva 4 a 11 dólares y reduce el riesgo de que el dinero se pierda. Y aumenta también el Private Activity Bonds Cap de 15 billones a 45 billones para permitir entonces más inversión privada que pueda financiar muchas de estas cosas de infraestructura. Y también limita el que la EPA te requiera 150 páginas de impacto ambiental a 75. Y ustedes se reirán con esto, pero el costo de esas 150 páginas de impacto ambiental hace que los proyectos no pasen. Y el threshold, ¿verdad?, la meta más alta para este tipo de cosas es lo que te puede parar un proyecto por 2 y 3 años en la experiencia de la media de los proyectos a nivel nacional. No estoy tocando aquí el tema de Puerto Rico, que puede ser 5, porque nosotros siempre lo hacemos mejor. Los demócratas, ¿verdad?, hablaban de introducir su proyecto de reautorización el 4, obviamente esto lo presentamos ayer, lo presentaron hoy, así que ya están las 1100 y pico de páginas presentadas, y vamos a tener el markup, que es la sesión de enmiendas sobre ese proyecto entre el 9 y el 10, así que por eso yo me voy ya la semana que viene, porque esto nos va a tomar. Las últimas 2 vistas que hubo de esta magnitud fueron vistas de 24 horas, donde tú vas línea por línea en el proyecto. También el proyecto de transportación, si no se aprueba al 30 de septiembre de este año, obviamente conlleva un tranque, no se aprueba nada, se queda todo detenido y no hay fondos para carretera. Así que tiene que haber un acuerdo. Por eso, cuando me preguntan por ahí cuál es el timetable para aprobar presupuesto, para aprobar Medicaid, para aprobar proyectos de infraestructura, para aprobar créditos contributivos, tiene que ser antes de septiembre 30, tomando en consideración que la Cámara no sesiona en agosto. Así que ya eso nos pone de antemano que tiene que ser junio y julio las fechas de cabildeo, y en su defecto las primeras 2 semanas de septiembre. De lo contrario, pudiera pasar como pasó en años anteriores, que a septiembre 30 no se tenía y tuvimos que hacer resoluciones continuas de presupuesto que te extienden el presupuesto hasta el 30 de diciembre, hasta que nos pongamos de acuerdo.
Ahí quiero, ¿verdad? Y para avanzar un poquito, la propuesta de presupuesto del presidente saca $200 millones para los programas de carreteras en Puerto Rico, pero básicamente nosotros recibimos 150 millones al año, así que chévere, pero no es trato de Estado. Y eso pues obviamente mantiene flat la asignación que recibimos anualmente. Lo mismo para los territorios. Las versiones de Cámara y Senado se van a estar radicando hoy para aumentar los niveles que propuso la administración. La otra es el fondo discrecionario de 25 billones, ¿verdad? Aquí hablábamos del barril de tocino y los barrilitos. Aquí está un barril de 25 billones de dólares que el presidente tiene para el Departamento de Transportación Federal, que aumenta 317 millones del año pasado y que le da más dinero, ¿verdad? Para hacer proyectitos al presidente. Y yo no me quejo, a mí me dieron 20 millones de dólares de ahí, que los estamos asignando en distintas áreas a Puerto Rico. Hay otras cosas importantes, por ejemplo, aumentar la demanda de vehículos americanos, la demanda de vehículos con cero emisión, que tengan fiscalización a nivel federal, así que pocas veces se había tenido la fiscalización federal, ahora la va a haber según este proyecto, y ellos están hablando de aumentar la capacidad y acelerar la capacidad americana para construir este tipo de vehículos, que incluyen 600 millones para vehículos eléctricos y que se instalen bombas de recarga en toda la nación, incluido Puerto Rico, de 18 agencias federales, incluyendo el Correo de los Estados Unidos. También buscan energía limpia, 10 billones de dólares, un aumento de 35%, la modernización de áreas, ¿verdad? Marginadas, esto lo sacan de los fondos CDBG, que generalmente son los que se utilizan para emergencias. Invierten en la situación de fondos discrecionarios de 815 millones para el clima, también para la transportación, equidad en transportaciones de comunidades marginadas, estoy viendo más rapidito. Busca la emisión baja o no emisión de gases por parte de guaguas. Ahí estamos hablando de 250 millones y hay unos grants competitivos de $1 millón también para asuntos de transportación. Así que eso básicamente es lo que contiene, tratar de limitarlo a lo que es, ¿verdad? Ustedes y decirles que hay mucha discusión en el Congreso este mes y medio que queda, porque hay distintas medidas radicadas. No he tocado el tema de Medicare aquí, no toqué ningún otro tema, traté de circunscribirlo a las guías que me dieron, pero estamos disponibles para cualquier pregunta. Un aplauso para la comisionada presidente. Muchas gracias por sentarse por aquí con nosotros para que estén cómodas. Acá hay otro micrófono, por ahí viene Ferdinand también. Me parece muy interesante este movimiento y esta iniciativa del tema de carros eléctricos, hay híbridos igualmente, que sabemos que ha sido una tendencia. ¿Cómo se está proyectando estos incentivos? ¿Serían en manera de créditos contributivos a ese consumidor que compra el vehículo? ¿De qué manera es que se va a impulsar esta industria? La iniciativa del presidente como tal es una general. Los proyectos como tal se están radicando hoy. Así que ellos primero esbozan, queremos tantos chavos para este bolsillo, pero la parte de cómo lograrlo es la parte de técnica legislativa, que es la que vamos a estar evaluando. Como te digo, hay versiones distintas, ¿verdad? Y lo que el presidente plantea, yo sé que al final del camino esto va a terminar en comité de conferencia, donde empiezan las negociaciones, ¿verdad? Heavy. Puede ser a través de crédito contributivo, como puede ser también asignación directa a las compañías. Así que todavía no lo radicaron esta mañana. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los compañeros aquí. Aquí siempre está el tema presente, comisionada, aunque no está en su presentación, siempre está el tema presente del impuesto al inventario. Es un tema que siempre se ha estado discutiendo. A nivel local, y yo siempre estoy en contra de eso, yo creo que eso lo que hace es lacerar el que haya disponibilidad de productos en Puerto Rico para enfrentar cualquier desastre y tener variedad. O sea, ningún comerciante va a atreverse a traer una línea nueva de productos sabiendo que tiene que pagar un tax sin saber si se va a mover o no se va a mover esa línea. Yo sí creo que obviamente el Estado es el que tiene que buscar la manera de
el fondo que se separa para los municipios, para la actividad municipal, buscarlo y trabajarlo, pero no puede ser a costa de que los que promueven que tengamos los materiales para manejar situaciones de crisis tengan que pagarlo con estos mercados. Y el mercado lo estás limitando el acceso a capital, están limitando la venta de productos en Puerto Rico, que a mí me parece que es un acto, ¿verdad? Pasa que nadie lleva el caso, pero yo creo que eso es una violación directa a la ley de comercio interestatal, cuando tú le estás imponiendo una restricción mayor sobre la gravar un producto sin ninguna razón del Estado, que no sea distribuir esa riqueza a través de otros municipios, pero esos son otros 20 pesos. En ese mismo tema del inventario, no del impuesto, sino de la capacidad que pueda haber, en esa movida del gobierno federal de tratar de aumentar la producción de carros en Estados Unidos, de que compañías americanas que producen carros americanos fuera del suelo estadounidense regresen ahí, ¿podría en esa transición haber un problema de capacidad de inventario, de que cuando en Puerto Rico se ordene no haya suficiente? O sea, ¿cómo está evaluando el gobierno hacer esa movida sin que se afecte la cantidad de vehículos disponibles? Bueno, a mí lo que me preocupa no es tanto la disponibilidad de vehículos eléctricos, me preocupa el acceso que tengamos y las penalidades que tenga que pagar un consumidor por un vehículo que no es eléctrico. Porque al tú darle unos créditos contributivos exorbitantes, ¿verdad?, o mayores, o a incentivar a moverte a hacer emisiones en un periodo tan corto de 5 años, tú estás poniendo en entredicho el resto de la industria, ¿verdad? Y tú tienes una industria americana sólida que no genera vehículos eléctricos, ¿verdad? Así que, ¿qué tú le estás diciendo al consumidor? Le estás diciendo al consumidor y le estás diciendo al comerciante: no me compres este otro vehículo, y eso tiene un efecto directo en los empleos, en la creación, en el inventario de esos vehículos, porque si el consumidor ve que el gobierno federal se está poniendo a mover su flota, te crea, ¿verdad?, un disloque, te aumenta dramáticamente el precio de los vehículos eléctricos y tienes un efecto grave de demanda. Así que yo creo que estas cosas, una cosa es tú incentivarla, como se hizo en Puerto Rico, que lo hicimos en la legislatura, te doy un crédito contributivo si tú quieres comprar un carro eléctrico. A otra es el gobierno federal, esta es mi postura, ¿verdad?, meterse directamente a decir de ahora en adelante estas son las flotas que queremos, y echar hacia el lado una industria que es sólida, poderosa y representa literalmente competencia para los Estados Unidos a nivel internacional, porque aquí estamos hablando no solamente para el mercado doméstico, es el mercado de producción internacional de los Estados Unidos. Pero cómo también esa transición de compañías regresando a suelo estadounidense podría causar otro disloque en términos de producción de vehículos en general, además de los eléctricos. Mira, yo creo que muchas veces se está hablando de la producción que se hace en vehículos en México a que se muevan, ¿verdad?, a los Estados Unidos, y eso pasó en los pasados 4 años. Hubo varias plantas que estaban en México que lograron moverse a los Estados Unidos, pero no fue por legislación como esta, fue porque el gobierno federal le dijo: te voy a dar este incentivo directo, ¿verdad?, a través de órdenes ejecutivas que se puede hacer. Y de hecho, en el caso de Puerto Rico vinieron 4 fábricas por incentivos directos del gobierno federal, porque había una situación de emergencia, y en aquel momento estaban hablando y se trajeron, ¿verdad?, 4 fábricas que estaban allá, se movieron, que estuvieron primero en los Estados Unidos, se movieron a México, luego regresaron. Eso es una cosa, y la otra es decir, ¿sabes qué? Tú produces un Ford 4 puertas, chévere, pero ahora queremos los eléctricos. Eso es bien, a mi juicio, bien peligroso, y es una de las cosas que tanto republicanos como demócratas están evaluando, ¿verdad?, más a fondo, porque puede tener un impacto dramático en la industria de automóviles a nivel de los Estados Unidos. Muy bien. Ricardo. La industria. ¿Verdad? Yo aquí no estoy en contra de un tipo de vehículo o del otro. Me parece que los eléctricos deben ser bien chéveres, pero yo prefiero el mío de gasolina. Sí. Y gracias, primero que todo, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Yo creo que la industria como tal, a nivel mundial, va a estar cambiando hacia lo que es los vehículos eléctricos. No en su mayoría, pero se estima que para el 2030 alrededor del 25% de los vehículos sean eléctricos. Lo cual, bueno, es algo que está pasando, nosotros no tenemos control sobre eso. Eso es tecnología. La preocupación que tenemos como industria es qué vamos a hacer desde el punto de vista, como usted mencionó, ¿verdad?, los charging stations, ¿verdad?, esos 500.000 que hablaron para Puerto Rico, porque la realidad es que si empiezan a llegar, y eso es lo que nos envían, y eso es lo que está disponible,
¿Cómo vamos a atender ese asunto? ¿Cómo las personas pueden cargar sus vehículos? ¿Habrá estaciones en lugares públicos? ¿Se estará haciendo como en los moles que en algunos han comenzado? ¿Se podrán poner en los concesionarios también? O sea, son las preguntas que nos hacemos de cómo el consumidor se le va a facilitar, porque obviamente ahora mismo hay tantas estaciones de gasolina, ¿verdad? Que cualquiera puede ir en cualquier lugar, pero desde el punto de vista de charging stations son bien poquitos. Tú has traído un punto muy importante que es un nicho en controversia. ¿Por qué? Porque a nivel de todos los Estados Unidos, la mayoría de esas estaciones de recarga las ha hecho el sector privado. La ponen los centros comerciales, la ponen los establecimientos. Hay una iglesia que inclusive puso 10 puestos de recarga al norte de los Estados Unidos. Créeme, uno está en estos comités, ayuda a ver todas esas cosas que uno no piensa que pueden pasar. Y hay una crítica, ¿verdad?, de cierto grupo de republicanos, no todos, que dice que esto lo debe mover la industria y que el que te vende el vehículo o los centros comerciales deben ir moviéndose a establecer ese tipo de estacionamiento como algo de política pública de incentivarlo, y que no debe ser el Estado el que decida dónde te van a poner una estación de recarga. Ponle que el gobierno federal diga, bueno, vamos a poner 10 estaciones de recarga en Culebra. Digo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí entra la discreción entre los estados y el comercio. Así que eso es un elemento que está en discusión sobre quién debe decidir dónde se pone una estación de recarga, si debe ser el gobierno federal quien la financie o si se le debe dar un crédito al concesionario por hacerlo, ¿verdad? Y yo ahí pues soy de la última premisa, yo prefiero dar el crédito y que sea el sector privado quien determine eso. Como está ocurriendo actualmente, pues todos esos centros de recarga los hace el sector privado. Y yo personalmente entiendo que debe ser la industria quien siga facilitando eso como un mecanismo de atraer ese cliente. Te estacionas aquí, vienes y compras aquí, tienes un centro de recarga aquí, porque es un mecanismo de mercadeo que tienen ustedes. Pero esa es mi postura, no necesariamente la del Partido Republicano o la del Congreso. Muy bien. Pues si hay algún planteamiento o pregunta adicional, si no lo hay, bueno, pues queremos darle las gracias a la comisionada residente, queremos dar las gracias al secretario del DACO, también a la representante de Facebook, y sobre todo queremos felicitar a Ricardo, que este es el diálogo número 11 que organiza esta importante institución, donde sin duda alguna cada vez que participamos de ella siempre sale muy buena información para perfeccionar, mejorar las estrategias para que esta industria siga creciendo. Como yo siempre planteo, este es el mejor socio silente del gobierno de Puerto Rico. Mientras más carros venden, más dinero genera el Estado en arbitrios, en contribuciones, más casas se hacen, más carros, más escuelas, más de todo. Es una industria muy poderosa de miles y miles de empleos que, a pesar de que muchas de las industrias, ahora mismo estaba hablando con el dueño del hotel y me dice que quisiera estar en mejor condición porque está full, pero no tiene los empleados para hacerlo. A pesar de todo, esta industria está sólida, tiene sus empleados ahí, pagan muy bien, tiene muy buenos beneficios, así que el Estado debe mirar mucho más a esta industria, darle más seguimiento, porque si esta industria crece, crece el bolsillo del gobierno. Así es. Bueno. Y crece la conectividad también. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar y uno ve en estos países que el método de transportación es una motora, ¿verdad? Sí. Y digo, nada malo contra las motoras, me encantan. Pero la conectividad que permite la seguridad de transportación de familias y de pegar puntos que están bien desconectados, en el caso de Puerto Rico, la industria es bien importante. No solamente en términos contributivos, que en efecto coincido con Ferdinand, esta es la gallinita de los huevos de oro del gobierno. Yo creo que también debemos buscar cómo más atraer para modernizar también la flota en la isla. Excelente, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en la mañana de hoy.